Iniciando la grabación. Bueno, iniciamos la grabación. Como estaba previsto hoy, iniciamos la clase de esta materia, desarrollo de aplicaciones con base de datos. Vamos a tener este encuentro donde van a trabajar específicamente sobre el desarrollo de la actividad del trabajo práctico número 1, donde van a ver todo el desarrollo de lo que es la manipulación de datos y cuáles van a ser las consignas que tienen que desarrollar para el trabajo práctico número 1. Decirles antes que, bueno, ahí se va a presentar, tenemos acá a cargo en las cátedras el profesor Julio Gutiérrez, que va a estar acompañándonos en toda la cursada de esta materia de modalidad MIP, de integración profesional, donde ustedes van a tener contacto que le escriban. O sea, nuestra forma de trabajo es ponerles todo en anuncios. Ustedes fíjense, traten de entrar, sabemos que tienen muchísimas materias, pero de todas maneras traten de habitualmente entrar y la plataforma les muestra en anuncios. Bueno, ya tuvimos un encuentro de bienvenida la otra vez, que desafortunadamente por culpa de Team también tenemos estas problemitas de grabación y no, o sea, pusimos a grabar y después no se grabó. Esperemos que esta clase se grabe, porque la idea es que después compartirla y que ustedes puedan reproducirla y repasar todo lo que el profe les va a dar como ejemplo y trabajar sobre las dudas, consultas que tienen en esta entrega de esta actividad. Tienen 4 actividades prácticas que son obligatorias y calificables por rúbrica, donde tienen criterios y bueno, el profe va a revisar que esas consignas estén completas. Y la entrega de los trabajos prácticos, al menos el trabajo práctico número 1, bueno, son todos casi no todos los lunes, pero digamos, ustedes ven en el calendario, este trabajo práctico vence el lunes 1 de septiembre. Y hemos adoptado ahora digamos, de a modo de hacer una prueba de trabajar en equipo en el trabajo práctico número 1 y número 3, con lo cual la plataforma los agrupa en 4 o 5 integrantes de grupo. Es un desafío, sabemos que tiene sus ventajas y desventajas el trabajar en grupo. A algunos no les gusta, algunos tienen la costumbre de avanzar o de hacerlo solo, y lo entendemos, pero bueno, en este desafío queremos que intenten ponerse en contacto con el integrante que les tocó. No, nosotros no agrupamos, ni desagrupamos, ni modificamos los grupos, ni tampoco sabemos que, bueno, puede ser que ustedes tienen afinidad con alguna otra compañera, compañero, o tienen o sea, no cambiamos ni de cátedra si esto lo hace la plataforma. Entonces, cualquier dificultad que tengan, hemos dado como una fecha límite, mañana 22/8, para que el compañero, compañera, se ponga en contacto con ustedes. Si no se pone en contacto y son 4 o 5 integrantes y todavía no tienen respuesta, o sea, ustedes de manera individual no tienen que esperar que el compañero se ponga en contacto. Cada uno tiene que avanzar en el desarrollo del trabajo práctico como si fuera que no pasara nada, pero sí tienen que hacer el intento de ponerse en contacto, y tienen un montón de herramientas para poder trabajar de manera grupal. Esto es una dinámica que en nuestra profesión de ingenieros en sistemas, de software, licenciados en informática, y trabajamos desde otros lugares del mundo. Trabajamos con distintas sincronizaciones horarias, con distintas, digamos, de manera remota, o a veces nos encontramos en la oficina, y sucede que a veces, bueno, decimos, no, trabajar en equipo tiene sus cosas, ¿no? La idea es que puedan iniciar, digamos, un intento de ponerse en contacto por cualquiera de las vías. Vean ustedes cómo lo hacen, pero digamos, toda esta dinámica de trabajo en equipo tienen que tratar de intentarlo. Cuando suban la tarea, la suben de manera individual con la carátula donde mencionen quiénes trabajaron. Si son 5 y trabajaron 3, solo mencionan a los 3. No sé si se entiende. ¿Hasta acá se entiende? Ponen que sí, ponen la manito, no sé, ahí tienen una carita para reaccionar, como quieran. Ok.
Bien, entonces eso es que esté claro el tema. Nosotros tratamos allanar el camino. Si tú me vas que mandar algún mensaje a alguno de los compañeros que todavía no se conectó, podemos reforzar esos mensajes, pero no intervenimos en estas formaciones de equipos, pero sí la carátula. Ustedes tienen en anuncios una guía de trabajos, una guía de presentación de trabajos prácticos donde se les pide una formalidad como profesionales. Cuando uno presenta un trabajo a un cliente, lo tiene que presentar al menos con una carátula, de qué se trata el tema, el dominio de problema o el relevamiento de la situación, las consignas y luego el desarrollo del trabajo práctico. O sea, lo que nosotros pretendemos que cumplan con esa formalidad del trabajo que se les pide, con el formato que les dice ahí en anuncio en la guía de presentación de trabajos prácticos, y lo pueden convertir en PDF o en Word, o en el caso que requieran usar algunas sentencias porque tienen que utilizar SQL para poder en el motor de base de datos que les genera, lo pueden también subir, el archivo que generó código, lo pueden también subir, pero la presentación donde ustedes explican el trabajo lo suben en un PDF porque la plataforma en el SpeedGrade se ve, digamos, fácilmente para que en el panel el profe le sea más fácil y viable poder revisarlo, ¿no? Más, porque imagínense que son un montón ustedes y si tenemos, digamos, todas estas desprolijidades, se hace muy complicado porque algunos son demasiados programadores y hay otros que, bueno, la experiencia... digamos, de tener que programar fácilmente, pegan un código, o ahora con esto de la inteligencia artificial vamos a revisar muy, muy detalladamente que no vayan directamente digamos, a una plataforma donde les genere código y copien y peguen, sino lo que nosotros necesitamos es ver que ustedes ponen de todo el desarrollo de los aportes individuales, creativos, críticos, y que se vea, digamos, que están, digamos, el desarrollo es en el intento de hacerlo de manera grupal, pero también lo ponen de manera individual. La plataforma tiene una parte donde dice comentario, ustedes pueden agregar algún comentario que no sea extenso, porque también lleva muchísimo tiempo a nosotros a revisar todo eso, pero sí, ustedes después del cierre del trabajo práctico que se entrega esa actividad, hay más una semana o 7 días hábiles donde el profesor les va a hacer la devolución con su respectivo feedback, y ustedes si tienen alguna duda lo pueden escribir a través de mensajería Canvas o consultarle al profe, y esto les va a servir para el trabajo práctico, los sucesivos trabajos prácticos que vienen, que son el trabajo práctico 2 3 4, que eso les va a servir para que ustedes puedan en el mismo dominio de problema desarrollar, digamos, todos los temas de los módulos que siguen. Eh, Aparte, bueno, sabemos sumado a esto de que tienen que hacer la participación en el foro de discusión grupal, donde tienen que trabajar sobre dos consignas donde, bueno, allí más que todo tienen que practicar, buscar, mejor dicho, donde tienen que responder dos preguntas, que, bueno, allí les hace trabajar sobre las sentencias de SQL, y bueno, la idea es que consulten la bibliografía que tienen ahí recomendada. En ebook 21 pueden entrar a la bibliografía, y si hacen alguna consulta a través de, bueno, de la búsqueda de algún buscador, alguna base de datos confiable, algún sitio, alguna fuente confiable, pongan la fuente, hagan la referencia de la fuente donde se basaron, y si quieren hacer algún ejemplo aportado al foro, lo puedan hacer relacionado al dominio de problema que van a trabajar en el trabajo práctico número 1. Y si algún compañero ya dio el puntapié de abrir el foro, puedan basarse en lo que opinó el compañero. Bueno, sí, Juan dice esto, me parece que está adecuado. Yo continúo opinando que las sentencias para que permiten eliminar físicamente una tabla dentro de la base de datos, bueno, el drop, el truncate y el delete, ahí fundamento la respuesta de cuál de ellas es. Me parece que es drop table, y bueno, ponen el ejemplo
qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, después las sentencias, con las sentencias donde cuando hay una selección de una columna llamada nombre en una tabla cliente, bueno, cuál de las sentencias, la A, B o C, a mí me parece que es tal, la A, porque utiliza la palabra reservada tal y bueno, selecciona la columna de la entidad o de la tabla tal con el atributo tal. Entonces, bueno, hacen la relación, ¿no es cierto? Justifican la respuesta. Pero la idea es que el foro no es un copiar y pegar o paso y ya está, y después cuelgo el trabajo práctico. Sí, es poner una opinión porque vamos a revisar y después esto sí y ponen y presentan la actividad. ¿Sí? Bueno, creo que hablé demasiado. No sé si se entendió. Ponen la manito. Manito arriba, manito abajo o levantan porque nada se entendió. Hola, Bueno, profesora, disculpe, yo entré re tarde. ¿Esto después van a subir la grabación de la clase de sí, hoy? eso es lo que estamos rogando, que no sé, yo ahora los voy a dejar porque el profe les va a dar la clase, pero sí, al final de esto seguramente ya se va a generar en el transcurso de la noche o mañana trataremos de publicársela, así que estén atentos que se las vamos a publicar. Bueno, genial, muchas gracias. No, de nada. No sé si queda alguna duda sobre la parte formal, si no, ya lo dejamos a Julio, que sí, Jorge. Jorge, habilita micrófono. ¿Y se escucha? Buenas noches. Sí, sí, hola. Hola, profe, ¿qué tal? Nosotros tuvimos una reunión ayer entre los compañeros del grupo y la pregunta que surgió fue básicamente cómo le mostramos a la cátedra de que el trabajo lo hicimos de manera grupal y no individual. Nos pudimos contactar los cinco. Así que, bueno, participamos todos, nos pusimos de acuerdo en quién va a hacer cada parte y, bueno, lo que nos quedaba en duda era de cómo mostrar de que cada uno hace su aporte, ¿no? En esa actividad. Claro, pero está bien, Jorge, tu aclaración. Lo que ocurre es que todos tienen que subirla a la tarea. Es decir, si son Sí. los cinco, pero está bien, ustedes organizaron la parte organizativa, uno puede organizarla como quiera, ¿no es cierto? Bueno, pero el trabajo lo tienen que poner cada uno, lo tiene que subir, porque queda la calificación es para todos. Lo que vamos a hacer es en las carátulas que ustedes pongan son los integrantes que participaron. Si había cinco Ah, bien, bien. integrantes y cuatro trabajaron o tres, solo ponen los tres. Ah, bien, con eso ya alcanza para decir de que estuvimos trabajando en conjunto, ¿verdad? Ah, exactamente, exactamente, nos da la Perfecto, evidencia. perfecto. ¿M? Si ahora eran cinco y de los cinco ninguno se comunicó, pero el cuarto es el que está trabajando, pone el trabajo, no se pierde esta oportunidad de entregar su trabajo por la irresponsabilidad o porque los otros entraron a la plataforma cuando les dio la gana o porque tienen muchas materias, nosotros entendemos que tienen muchas materias, pero bueno, está en esto de presentar el trabajo en tiempo y forma. em, eh, Solamente el uno subió y eran cinco, bueno, está bien, nos damos cuenta que hizo todo el esfuerzo, puede poner en comentario, trate de comunicarme con los compañeros, les mandé mensajes y los compañeros no se comunicaron, entregó individual la tarea. ¿M? Bien, Pero bueno, hay perfecto, otros que gracias, nos han profe. planteado, bueno, estamos, qué sé yo, en la otra, estamos en Europa trabajando o tenemos distintas zonas horarias o yo me llevo bien con fulano, mengano y no lo quiero hacer en grupo o yo quiero con... No, o sea, nosotros no podemos mediar en eso, simplemente es con lo que formó la plataforma. Ponerse en contacto, busquen la manera de ponerse en contacto y bueno, hasta mañana 22 del 8 dijimos como un límite, a ver, respondan al compañero o la compañera para que puedan lograr un trabajo en equipo. Si ustedes se dividieron el trabajo, allá ustedes, pero el trabajo tiene que estar entregado completo por cada uno. O sea, las consignas que tienen, que ahora el profe se las va a decir y les va a dar ejemplos, las consignas tienen que estar
todas completas. ¿Mm? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más dudas, Julio, te dejo. Ok, listo, entonces. Bueno, me Eh, despido y que tengan muchísima suerte. Estoy conectada por el WhatsApp, cualquier cosa me está llamando. dale, dale, muy bien. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, nos escriben por Canvas con copia al profesor Julio Gutiérrez, que es el profe que les va a dar las respuestas adecuadas o, digamos, pertinentes a todos los contenidos. Y yo voy acompañando, siguiéndolo, pero me ponen en copia a mí por las dudas bueno, no por las dudas, sino porque estamos en equipo trabajando, ¿no? Ujú. Muy bien, Bueno, los saludos, que tengan una linda clase. listo. Continúo yo nomás Gracias, entonces. profe. Chao, chao, chao. Bueno, chicos, me presento antes que nada. Mi nombre es Julio Gutiérrez. Yo soy el profe que los va a acompañar durante toda la materia, además de Silvia. Y la idea del encuentro de hoy, para no hacerlos perder tiempo, es ir directamente a la definición de qué es de cómo deberían presentar el trabajo, cómo lo deberían realizar. Entonces, lo que vamos a plantear en este punto básicamente es lo siguiente. Y para ir bien rápido, digamos, vamos a presentar y compartir un pequeño detalle para que lo tengan en cuenta, sobre todo al momento de realizar la presentación. Ustedes saben que tienen que realizar en el trabajo práctico número uno, tienen que realizar algunas cuestiones que están muy relacionadas con la materia base de datos uno, pero que acá lo implementan un poquito más prácticamente. Y el trabajo práctico, yendo directamente al grano, lo que les pide a ustedes es implementar una base de datos. Elegir un motor de base de datos, nosotros sugerimos MySQL por una cuestión de practicidad, y elegir en ese motor tratar de crear una base de datos denominada pedidos. Nuestro enunciado es simplemente crear esa base de datos, crear el modelo de datos establecido y que se presentó a modo de diagrama en lo que es la parte de presentación del caso, si no me equivoco estaba por acá, la situación problemática. Nosotros nos dan específicamente un diagrama de base de datos y ese diagrama de base de datos lo que se nos pide es tratar de realizar una implementación de esas tablas. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que centrar fundamentalmente es en verificar si este diagrama, la forma de realización de este diagrama, teniendo en cuenta las columnas y las definiciones de sus claves primarias, restricciones y demás con respecto al desarrollo del trabajo que se solicita. Las definiciones de las reglas que aparecen acá fundamentalmente son definiciones de reglas de gestión, es decir, aquellas que deberían respetarse al momento de diseñar la base de datos y de implementar algunas restricciones o constraints sobre la base de datos. Por lo tanto, lo importante de esto aquí, por hoy, básicamente en esta etapa, es tratar de que esta base de datos quede lo más compacta posible, lo mejor desarrollada, y para ello ustedes van a realizar la implementación partiendo de los datos que les surgen de este modelo presentado y del detalle que dimos en estos puntos, como por ejemplo de clientes, que tiene que ver con cada una de las columnas que tiene cada tabla. En el caso cliente, proveedor, vendedor. Es decir, establecimos los esquemas de relación o los campos que debe tener cada tabla. Esta es la situación problemática. Nos dan el diseño de la base. Nuestro trabajo fundamental va a ser implementar ese diseño establecido. Entonces, para hacer la implementación, ustedes necesitan un sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos, evidentemente, es el que les va a permitir a ustedes ir recorriendo y analizando cada uno de los puntos que deben trabajar sobre este trabajo práctico. Empezamos por el primer punto, que es crear, perdón, la base de datos correspondiente dentro del sistema de gestión en el motor de base de datos. Entonces, fundamentalmente lo que vamos a ver es que para poder hacer esa definición, esa creación de la base de datos, es absolutamente necesario, primero que nada, establecer primero la conexión, en tener obviamente nuestro motor funcionando. Y como elemento fundamental, fíjense que acá el primer punto que les piden es crear la base de datos. En este caso, yo acabo de poner un ejemplo y estoy creando la base de datos PET, que la forma de crear esa base de datos a través del comando create database
colocando el nombre de la base de datos que ustedes desean crear. En su caso será pedidos. Y hay un segundo paso muy importante que no lo deben obviar al presentar el trabajo, es la posibilidad de activar esa base de datos de trabajo. Es decir, yo creo la base de datos y como segundo paso debo ejecutar la cláusula o la sentencia use con el nombre de la base de datos para ubicarme dentro de esa base y que todo el trabajo que yo haga posterior quede en el contexto de mi base de datos de trabajo. Entonces, un create database y un use database o use nombre de la base de datos es importante como pasos fundamentales. Hechos esos dos pasos, nosotros ya hemos trabajado, ya hicimos básicamente nuestra definición de la base. Ahora lo que tenemos que crear es las tablas que corresponden a este modelo de datos que habíamos hablado en este punto. Y es lo que se pide en el punto 2, crear nuestras tablas. Y las tablas de datos, evidentemente, la van a hacer en función de las definiciones establecidas en el caso, como es este punto que está aquí. Es decir, siguiendo la relación, la estructura de las tablas y sus correspondientes columnas. Y estableciendo las relaciones entre las distintas tablas entre sí. A modo de ejemplo, establezco que podemos establecer lo siguiente. Vamos a crear, en nuestro caso, dos tablas entre compras y clientes, donde compras hace referencia a clientes. Por lo tanto, un punto muy importante a tener en cuenta es que el código que ustedes deben entregar en el paso 2 consiste en realizar todos los create table que correspondan a ese modelo que están trabajando, respetando las relaciones o interrelaciones o referencias entre tablas. Fíjense que acá se debe crear la tabla clientes y después creamos la tabla compras, en donde nosotros establecemos en esta última línea, que está acá, un constraint que dice que vamos a hacer referencia con el campo ID cliente a la tabla clientes con su ID cliente. Entonces, el primer paso, creamos la base. En ese primer paso, activamos la base con la cláusula use. Una vez que activamos la base, hacemos la creación de las tablas. En nuestro ejemplito muy pequeñito aquí, hicimos la creación de dos tablas. Específicamente, ustedes tienen 4 tablitas más que realizar. Evidentemente, esto es a modo de ejemplo, como para que lo tomen como referencia para poder realizar su trabajo práctico. En lo que respecta a el paso 3, en el paso 3 lo que se les pide es poblar la tabla. Fíjense en el enunciado, una vez creadas las tablas en el proceso, lo ponemos acá, una vez que han creado las tablas y respetado las claves foráneas y primarias, que esto que está aquí, en el tercer paso lo que tenemos que hacer es poblar la base. ¿Qué significa poblar la base? Hacer insert sobre las distintas tablas de la base de datos. En este caso, por ejemplo, pedimos hacer 5 clientes y agregar datos a las tablas que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, que 5 clientes, 3 proveedores, 3 vendedores, e ingresar al menos 10 productos. Es decir, lo que estamos haciendo es completar con datos la base de datos. Y el completado de datos se hace evidentemente a través de la sentencia inserinto. Inserinto que en su configuración más completita, dice que tenemos que especificar, primero, el nombre de la tabla en la que queremos insertar los datos. Segundo, dentro de paréntesis, el nombre de las columnas en las cuales a las cuales queremos afectar con datos. Y la cláusula values, esto recuerden que es una única sentencia. En la cláusula value se especifican los valores que queremos insertar en esa base de datos. Entonces ya tenemos el paso 3, que es hacer sucesivos insert. Es un paso muy repetitivo porque lo que se pide es, por ejemplo, en este caso yo inserté 2 clientes y acá inserté 3 compras. Ustedes verifiquen cómo hacer
entendiendo esta estructura, cómo aplicar y cómo desarrollar los insert de sus tablas en el sistema. Ya tenemos entonces el paso 3 que me ha poblado de datos la base de datos, ha creado unos cuantos datos. Entonces ya tenemos la posibilidad de completar este punto 3. Vamos al punto 4, a la consigna 4. La consigna 4 en realidad tiene que ver con el desarrollo de algunas consultas. ¿Qué significa desarrollar consultas? Hacer select sobre las tablas que ustedes han creado. Y esos select van a depender los resultados de los datos insertados en el punto 3. Quiere decir que como punto fundamental, ustedes van a tener que desarrollar en el paso 4 distintas consultas para responder las consignas del problema. Si yo tomo a recuperar los datos de todos los clientes, la consulta será esta. Si si recupero las compras realizadas por los clientes, tendré que hacer un join o una relación entre las tablas, en este caso entre compras y clientes. Y también recuerden que algunas consultas pueden pedir algunas funciones de agregación, es decir, aquellas que nos permiten contabilizar cosas. Entonces, a modo de repaso, paso 1, crear la base de datos, activarla. En el paso 2, crear las estructuras de las tablas que componen la base de datos. Paso 3, poblar las bases de datos a través de la sentencia insert. Paso 4, realizar las consultas solicitadas en base a los datos con los que ustedes hayan trabajado. Muy importante que la presentación deben seguir las sugerencias que se realizan en la guía de presentación de entrega de trabajos prácticos. Es muy importante que, además del código enviado, envíen un archivo en donde se notifique, donde se pueda verificar que ustedes realmente realizaron el código, la evidencia de ejecución del código realizado. Entonces, de esa forma, ustedes fíjense que si son prolijos en el desarrollo, va a ser muy fácil de corregir, muy fácil de realizar fundamentalmente el proceso. Sean prolijos, sean claros en la codificación. Y una sugerencia, tratar de que el código que envíen para poder corregirlo con claridad no sea un código dependiente de de una inspección de las tablas creadas donde generan muchos comentarios. Entonces, por favor, que el código sea lo más legible posible, algo así como esto que está planteado acá, puesto en el archivo de evidencias, me envían el código por un lado y el archivo de evidencias de que ustedes ejecutaron estos resultados, digamos, a la par, de modo tal que nosotros podamos verificar la realización del trabajo. Es un poco contarles qué es lo que había que hacer. Me gustaría escucharlos. Básicamente que me digan si quedó claro el tema y si tienen preguntas, por favor, es el momento de realizarlas, si les parece. Sí, profe, le hago un par de consultitas, ¿puede ser? Dale, dale. Cuando ahí muestra el tema de los insert, ¿podemos hacer, al menos como para que no quede tan cargado de código, un bulk insert directamente y que no quede tan repetitivo el tema de la primera sentencia? Los O podés, sí hay que ponerlo completo? podés hacer un insert a modo de ejemplo de cada uno de digamos, de algunas tablas, de 2 o 3 tablas del modelo, y después si quieres podés hacer un bulk insert. Listo, buenísimo. Y la otra que le quería consultar es en el PDF donde describe, donde tiene el DER, donde tiene Sí, el modelo. Veo que usted deja una serie de reglas de negocio. sí. ¿Ponemos algunos ejemplos que, digamos, golpeen contra alguna de esas opciones? O simplemente, por ejemplo, cuando poblamos la base de datos o consultamos, que en alguna de, tipo un ejemplo como que, bueno, acá mostramos que falla en tal caso, que No, 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 respeta la no. restricción. No, no, no hace falta. No hace falta. Las reglas de gestión generalmente es para diferenciarlas.
Una cosa son las reglas de conformación de tu base de datos de diseño, como por ejemplo cuando vos querés tener una, a ver, no admitís, por ejemplo, hacer una venta o un pedido a un cliente inexistente. Ujú, Entonces vos sabés que hay una restricción ahí a implementar que es una foreign key que me permita condicionar que lo que yo quiero insertar en pedidos no se vaya, no se corte, digamos, en cuanto a... claro, Eh, es eso, esas restricciones. sí, Es tal más, cual. muchas de estas reglas no te van a ser de utilidad porque estas son reglas más bien de funcionamiento, de Ujú, gestión. Entonces, van a tener más, porque esto lo vamos a retomar en otros prácticos, y esto va a ser más o tiene más que ver con la de parte de desarrollo de programación, donde estas claro, reglas sí te sirven para esa base. está Lo que bien, está pasa es que bien. el caso de estudio había que enumerarlo completo. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, 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 Buenísimo. mi pregunta era más, por ejemplo, a ver, ahora que lo estoy leyendo, digo, el sistema de permitía anulación de un pedido y por ahí capaz que no se mostraba justo ese caso y bueno, y No, probábamos, no sé, con alguna consulta hacer que eso se validaba de alguna manera, pero no, no, ahí no, me no, quedó claro. directamente hacerlo sin ser correspondiente, que estén bien y nada más. Listo, buenísimo, gracias. Excelente. ¿Quién más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, voy a activar la pantalla para que... ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Quedó claro? Profe, le, Sí, le decime, Silvana. consulto respecto a la carátula o portada. ¿Es alguna en especial o puede ser el logo de la universidad más todos Generalmente los me datos de... presentan... Lo importante es que tenga todos los datos de ustedes. Generalmente siempre presentan con el logo de la universidad, el trabajo práctico, etcétera, y fundamental que en la carátula figuren todos los integrantes del grupo que Integrante? desarrollan el trabajo práctico. Perfecto. Y si no Muchas es gracias. grupal, el del individuo. Muy bien, Exacto. perfecto. Gracias, Buenísimo. profe. Por favor, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Si le hago compren... le hago la última, Sí, ya que dale, estamos. Gabriel. ¿Se puede hacer una entrega preliminar para que se revise o directamente cuando la tengamos, pues mandamos No, la mandan versión terminada? directamente. No, Listo. mandan directamente porque nosotros tenemos establecido que las correcciones de los trabajos prácticos, tenemos este encuentro previo para sugerir, tienen la mensajería para poder preguntar dudas en el caso que haga falta, y la entrega es la entrega definitiva. A ver, la entrega creo que es entrega definitiva, la puedes entregar hoy el práctico, pero vence el primero. Entre hoy y el primero vos podés hacer otras entregas si consideras Mm, que podés claro. completar en algo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y nosotros Listo. realmente hacemos la corrección el día posterior, empezamos las correcciones, el día posterior a que se vence la fecha de entrega. Bueno, gracias, clarísimo. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió todo? Sí, Sí, profe. buenísimo, gente. Si no hay otra pregunta, si no necesitan, les agradezco la presencia. Está bueno porque por ahí uno puede hacer este ida y vuelta. Estas preguntas son piola, lo hace mucho más ameno a la reunión. Y está bueno porque es de mayor utilidad. Creo que hay que ser concretos, ahorramos tiempo en este sentido, yendo directamente al grano, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos al punto que por eso fui lo más específico posible. Cada presentación son 7 hojitas, 7 definiciones de cómo podríamos hacer. Obviamente no resolví el problema, pero por lo menos los ejemplos pasaron en el video. Gente, si no tienen ninguna otra pregunta, si no hay nada para más, daríamos por finalizada esta reunión, si les parece. Muchas gracias. Muy bien, gente. Gracias, profe. Nos estamos viendo. Muchas Nos gracias vemos, por gracias. asistir. Chao, Gracias, chao. Gracias, profe. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, chao. Suerte.